Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Voy a hacer un ejercicio de la hoja que os he mandado de repaso de moles para recordar un poquito cómo se hacía el cálculo de moles, ¿vale? De cara a retomar la estequiometría y empezar a hacer problemas de estequiometría un poquito más avanzados y ya terminar con este tema. ¿De acuerdo? Vale. El enunciado lo he copiado aquí, pero es el ejercicio número uno de la hoja que os he mandado. Luego vosotros haréis el resto para repasar y os iré subiendo las soluciones. Bien. ¿Qué nos dice este ejercicio? Nos dice, calcula el número de moles y de moléculas que habrá en 49 gramos de H2SO4. Aquí viene un poco en un formato feo, pero aquí está bien puesto, H2SO4. Bien. Lo primero que hacíamos era poner nuestro molde para calcular los moles. ¿Os acordáis? Era un mol de H2SO4, tiene una masa, que ahora veremos cuál ponemos, teníamos que poner aquí una masa en gramos, y además es un numerito que es 0,22 por 10 a la 23 moléculas. Un mol pesaba una cierta cantidad que dependía del tipo de sustancia, y dentro de un mol podíamos encontrar 6,022 por 10 a la 23 cosas. Podían ser átomos, podían ser moléculas, podían ser lo que fuese. En este caso, como nos están hablando de moléculas, nosotros ponemos moléculas. Y ahora bien, ¿qué masa ponemos aquí? Pues os decía, en clase siempre hacíamos el cálculo de la masa de la molécula en UMAS y nosotros la expresábamos en gramos. ¿Cómo calculamos la masa de una molécula, en este caso H2SO4, en UMAS? Pues tenemos que ir poniendo la masa de cada uno de los átomos que hay en esta sustancia, cada uno de los átomos de esta sustancia, puesto el número de veces que está. ¿De acuerdo? Entonces, yo sé que tengo 2 átomos de hidrógeno. Además tengo un átomo de azufre y tengo 4 átomos de oxígeno. Esto, si vais a los datos, lo podéis encontrar en la tabla periódica. Luego os explico cómo. Pero de momento, creeros que estos datos serían: la masa de un átomo de hidrógeno es una UMA, de hecho era en el que nos basábamos para definir las masas atómicas de los elementos en esa nueva unidad que era UMAS. La masa del azufre son 32 UMAS. Ya os digo que esto no hay que sabérselo de memoria, estos son datos del problema o datos que se obtienen de la tabla periódica. Y la masa del oxígeno en UMAS es 16. Esto es un 4 por cierto. ¿De acuerdo? No haya líos. Entonces, vamos a realizar este cálculo. Este cálculo lo hacemos de esta manera. 2 por la masa atómica del hidrógeno. 2 por 1. Más la masa atómica del azufre, que son 32. Sacado de aquí. Más 4 por la masa atómica del oxígeno. Si hacemos este cálculo, lo que nos queda es que la masa atómica expresada en UMAS de esta sustancia, H2SO4, es 98 UMAS. Esto no tiene mucha complicación. De acuerdo. Entonces, volvamos al concepto de mol. El mol elegíamos o definíamos el concepto de mol de tal forma que era el número de átomos o moléculas que yo tengo que coger de una cierta sustancia para poder expresar su masa atómica o molecular,
en este caso molecular, para expresarla en gramos. Es decir, nosotros lo que tenemos que poner aquí es 98 y en lugar de UMAS nosotros ponemos gramos. Eso es todo lo que tenemos que hacer cuando definimos un mol. Tenemos que saber de qué sustancia estamos hablando y entonces calculamos la masa de esa sustancia en UMAS con, repito e insisto, datos sacados de la tabla periódica, datos experimentales, y con eso obtenemos lo que pesa esa sustancia cuando cojo un mol. ¿Queda claro? Esto siempre es lo mismo, cambia el número, ya que cambiará la sustancia en general. Pero el número de partículas, número de átomos, número de moléculas que nosotros tenemos que coger no cambia, siempre es esto. Y siempre tenemos que escribir esto para saber lo que estamos haciendo. Bien, vamos a ir al apartado A. Para el apartado A, una vez que hemos escrito esto, lo que tenemos que hacer es una proporción o una regla de 3. ¿Cómo lo hacemos? Expresamos cuánto pesa un mol de H2SO4. Y nosotros sabemos que un mol de H2SO4 pesa 98 gramos. Lo acabamos de definir arriba. Cogemos este dato de aquí y lo colocamos aquí. Pesa 98 gramos. Entonces, ¿qué es lo que nos están preguntando? El número de moles. Pues ¿cuántos moles? Esta será nuestra incógnita. Habrá si cogemos 49 gramos. Si un mol son 98, ¿cuántos moles serán 49? ¿De acuerdo? Ahora lo que hacíamos era multiplicar esto por esto y esto por esto. Producto de extremos igual a producto de medios. Esto es matemáticas, no tiene mucho más misterio. ¿De acuerdo? Lo que hago es, para facilitar las cosas, tacho estas dos unidades que son iguales y pongo 49 por un mol de H2SO4 tiene que ser igual a 98 por X. He multiplicado, lo voy a poner en otro color, en azul, este por este y este por este. Multiplico cruzado. En clase os dije que había un truco que era este por este partido por este. También podéis utilizarlo. Pero en principio lo correcto sería multiplicar este por este de aquí y este por este de aquí. Voy a operar un poquito esta parte. Vamos a operar primero al lado izquierdo de esta ecuación. Esto ya es una ecuación normal y corriente. Es verdad que aparecen unidades raras a las que no estáis acostumbrados, que son mol de H2SO4. Pero salvo eso, el resto son operaciones que habéis hecho en matemáticas muchas veces. A este lado me queda 49 mol de H2SO4 es igual a 98 por X. Y si despejo X, esto que está multiplicando tiene que pasar dividiendo. Lo pongo aquí abajo. 49 mol de H2SO4 partido por 98 tiene que ser igual a X. Y si hago ese cálculo, me queda que X vale 0,5. ¿De acuerdo? Queda 49, lo podéis hacer perfectamente con la calculadora. 49 partido por 98. Queda 0,5 mol de ¿qué? Importante. De H2SO4, que son estos datos de aquí. Tiene sentido. Si un mol son 98, pues la mitad, cogiendo la mitad de esa masa, tendrá que ser la mitad de moles. Es un ejemplo muy sencillo, pero para que lo veáis. La mitad de moles. Si cojo la mitad de masa, pues tengo la mitad del número de moles. ¿Queda claro? Muy bien.
Y ahora vamos a hacer la parte B, el número de moléculas. ¿Cómo calculamos el número de moléculas? El número de moléculas lo calculamos de esta manera. Vamos a utilizar ahora el nuevo cálculo de número de moles que hemos hecho. Y vamos a volver a hacer una regla de 3. Es decir, voy a volver a poner un mol de H2SO4, pero ahora no voy a poner la masa, porque ahora me están pidiendo moléculas. Entonces ahora tengo que mirar en mi relación de moles, masa y moléculas, tengo que buscar la relación de moles con moléculas. Por lo tanto, un mol, si queréis lo pongo así para que lo veáis, esto sería otra flechita, un mol tiene un mol de H2SO4, contiene 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Y lo pongo en mi regla de 3. 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, 0,5 moles, que es lo que yo sé que tengo realmente en esa masa, 0,5 mol de H2SO4 contendrá X moléculas. ¿De acuerdo? Vale. ¿Queda claro esto? Y volvemos a hacer lo mismo. Producto de medios igual al producto de extremos. Esto por esto igual a esto por esto. Por lo tanto, X por... Voy a tachar primero, perdón, antes de hacer esto, disculpadme, voy a tachar esto con esto, porque así me ahorro unidades. Al estar a los dos lados de una igualdad, puedo cancelarlos, igual que antes hemos cancelado las masas, de manera similar que cuando hacíamos los factores de conversión. Así que hago X por 1, X, que es igual a 0,5 por, es decir, esto, por esto, por 6,022 por 10 a la 23 moléculas de H2SO4. Y si hago este cálculo, me va a quedar 3,011 por 10 a la 23 moléculas. ¿Y de qué sustancia? De la que estamos hablando. H2SO4. ¿De acuerdo? Como veis, no es muy difícil. No tiene mucha dificultad. Es siempre, el cálculo de moles es siempre lo mismo. Siempre tenemos que poner cuánto pesa, o cuál es la masa, mejor dicho, cuál es la masa de un mol y cuántas moléculas o átomos tenemos, que siempre es el mismo, 6,022 por 10 a la 23. Y siempre vamos a poner aquí un mol. Lo único que va a cambiar es la masa de ese mol dependiendo de la sustancia que tengamos. Si tenemos H2SO4 pesará una cosa, ya que aquí lo hemos calculado. Si tenemos agua, su masa será otra. Si tenemos un átomo de hierro, su masa será diferente. Y esas masas están basadas en las masas atómicas que vienen en la tabla periódica o que se os puede dar como dato en el examen o en los ejercicios. ¿De acuerdo? Después siempre hacemos reglas de 3. Mejor dicho, siempre utilizamos relaciones de proporcionalidad, como os diría el profe de mates, pero bueno, nosotros lo podemos ver como una regla de 3. Decimos, un mol de cierta sustancia tiene una masa de tanto. Un mol de una sustancia tiene una masa de tanto. Entonces, X moles serán la masa que nos den como dato, que es lo que nos daban en el problema.
y a partir de ahí operamos. También nos podrían dar cuántos números de moles y cuál es la masa que tenemos. Simplemente es cambiar. Eso ya lo veréis en algún otro problema que os mande. Y lo mismo en el apartado B para calcular el número de moléculas. Un mol tiene esta cantidad. Un mol tiene estas moléculas, esta cantidad. El número de moles que hemos calculado antes tendrá X y sacamos la proporcionalidad. Por supuesto, si tengo la mitad de un mol, que es 0,5, tendré la mitad de moléculas, que es 3,011 por 10 a la 23. ¿De acuerdo? Dadle una vuelta a estos problemitas que son más fáciles de lo que parece, hacedlos y os seguiré subiendo vídeos para que no tengáis problema. ¿De acuerdo? Pues venga chicos, un abrazo y nos vemos pronto. Hasta luego.